La patria se abre la sesión. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muy hermoso llamado a serenidad. Ministro, antes de dar cuenta a la sesión, quisiera entregarle esta rosa. Yo le compré esta rosa a la misma persona que se la compró usted. Y él me dijo que en esta boleta estaba incluido el impuesto suyo y el mío. Así que, ministro, le paso para que esté tranquilo, ministro, y no ande angustiado que no pagó el impuesto. Yo se lo pagué por usted, ministro. ¿Ah? La verdad es que hizo una cucha entre todos, pero bueno. Sí, muy bien. Señora secretaria, de lectura a la cuenta. Voy a dar cuenta de los siguientes documentos. Bueno, hay correos de varias organizaciones civiles, la comunidad Linkstakes, luego la Cámara Chilena de Comercio, Servicio y Turismo, el presidente de la Comisión Tributaria de esa Cámara, también el presidente de la CONAPYME y del Departamento Tax Legal de Deloitte Chile, igualmente de Price Waterhouse, todos ellos pidiendo audiencia para ser recibidos para opinar sobre el proyecto de ley de reforma tributaria en representación de la sociedad civil, como dice la norma reglamentaria. Igualmente, también se ha recibido una carta del presidente ejecutivo que representa a la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Asociación Gremial Chile Telcos, don Alfie Ulloa. Esto agrupa las principales compañías de telecomunicaciones del país, remite un informe complementario elaborado por Michel Consultores, contiene una serie de consideraciones relativas a las consecuencias del paso a un modelo de 4 partes y la fijación de límites de tasas de intercambio de este modelo, y se está refiriendo a la ley 21.365 que regula tasas de intercambio de tarjetas de pago, la cual señala en el contexto del proceso de fijación de los límites de tasas de intercambio que deben ser determinados por el comité creado en esta ley, y el informe complementario que hace llegar es una adición a las presentaciones que se han hecho por Chile Telcos en el contexto de este proceso de fijación de los límites de tasas. Todas estas observaciones, presidente, y lo demás en cumplimiento de la ley de presupuesto de diferentes organismos públicos. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Diputados, sí, diputado Carrera. Perdón, gracias, presidente. Yo tengo una observación respecto a lo que leyó la secretaria en cuanto a lo que dice el reglamento respecto del otorgamiento de la palabra. El reglamento dice que el orden de la entrega de la palabra se dará en directa relación con quien la haya pedido primero, en el caso que se haya pedido no simultáneamente, y en el evento que se pida simultáneamente será el presidente el que define el orden. En el caso mío, yo permanentemente he pedido la palabra no estando todos pidiéndolo simultáneamente, sino que al principio de la sesión le dejo pedir al presidente la palabra para la primera intervención y pido que por favor se aplique el reglamento tal cual es su espíritu y no conforme a interpretaciones que no son las que corresponden. Muchas gracias. Señora secretaria, como ministro de Fe, conteste por favor para no contestar presidente, lo que yo hice en ese momento fue leer el artículo del reglamento, no he interpretado ninguna disposición. ¿Se acuerdan ustedes que yo lo leí? Y señalaba precisamente lo que yo le estoy diciendo sobre el uso de la palabra, que efectivamente corresponde al orden de inscripción, y luego es el presidente el que decide en qué momento dan la palabra. Diputados, no le hemos dado la palabra, así que en esta comisión se pide la palabra nomás, para hablar. Nomás, después lo vamos y la verdad es que cuando el presidente abre el uso de la palabra, todos levantan la mano, y no la levantan antes porque no está abierto el uso de la palabra. Entonces,
A lo mejor lo que ha pasado No, pero perdón, es que usted perdón, puede haber puedo, levantado la mano, por, pero no está todavía abierto el uso de la palabra. por el intermedio presidente lo va suyo, a presidente, escribir. ¿puedo contestar? Sí, por favor, para cerrar este capítulo. El reglamento dice que si la palabra no fue pedida en forma simultánea, se dará en el orden que fue pedida. Coma. Perdón, póngame atención, por favor, que le estoy hablando a usted. Con todo respeto. Dice que si no fue pedido en forma simultánea, se dará en el orden de que fue pedida. No dice en ninguna parte que si es titular o no titular de la comisión. Y dice, dice, en el evento de que se hayan pedido simultáneamente, será criterio del presidente de la comisión. Por lo tanto, cuando yo pido la palabra y no hay otra persona pidiéndola, no existe esta facultad reglamentaria que se atribuye al presidente de la comisión de asignarlo según su criterio. Muy bien. Creo que es antidemocrático hacerlo así y le pido que lo reparen de esta sesión para adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Pasando a cuestiones importantes ahora, quiero señalarle a ustedes que he conversado con varios diputados y diputadas de la comisión para que tomemos algunos acuerdos para abordar la reforma tributaria. El primero es que podamos tener sesiones los días lunes desde las 2:30 a las 4:30, durante todo el periodo que se vea la reforma tributaria. Y vamos a tener las sesiones permanentes los días martes y miércoles. Solo para terminar, y le paso la palabra al tiro. Aquello está pensado para dar la posibilidad de que los invitados que quieran exponer en la comisión les demos el tiempo prudente para que lo puedan hacer, porque si nos abocamos solamente a 2 sesiones vamos a estar muy calzados de tiempo y lo hemos estado viendo con la Secretaría, que eso nos permitiría, y lo hemos conversado recién, que en cada sesión podríamos escuchar a 5 personas, ya entregándoles 15 minutos a cada uno de ellos en su intervención, y eso nos permitiría que, teniendo 3 sesiones a la semana, poder cumplir el objetivo de poder abordar la reforma en un plazo prudente. Diputado Mellado tiene la palabra. Presidente, yo estoy de acuerdo con las 3 sesiones. Lo que no estoy de acuerdo es que en este momento se fije un horario que pasa sobre otras comisiones que uno ya está teniendo a partir de las 3 de la tarde de los días lunes, como unas comisiones investigadoras que ya están en proceso. Entonces, yo le sugiero el lunes en la mañana o jueves en la mañana, pero sería cualquiera de las dos para que no topen con el normal desenvolvimiento. Si es sesión especial, que no tope con el normal desenvolvimiento. ¿Sabe, diputado Mellado? Pensé en la tarde porque hay diputados que viajan los lunes y me han hecho saber siempre que viajan en la mañana, entonces que ojalá. Ahora yo creo que vamos a tener más inconvenientes si lo hacemos los jueves. Diputado Alexis Sepúlveda, diputado Bianchi han solicitado la palabra. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero para poder definir los tiempos que necesitamos, las cantidades de sesiones que necesitamos, yo partiría por el principio que es definir la cantidad de invitados. Yo me había quedado con la idea de que lo que habíamos conversado en la comisión, que era un invitado por cada integrante de la comisión en la reforma tributaria general. En las conversaciones que tenemos por medios digitales se ha señalado de que en realidad era uno por cada tema. Cualquiera sea la definición, yo no tengo problema en eso. Primero tomar esa definición porque eso nos va a dar un parámetro de cuántos invitados vamos a tener y por lo tanto cuántas sesiones necesitamos. Yo creo que resolver eso primero para poder planificar lo que viene es fundamental en el cálculo. Muy bien, diputado Bianchi ha solicitado la palabra. Sí, diputado Ramírez. Gracias, presidente. Primero, valorar el que exista una muy buena disposición de parte de su presidencia, de la Secretaría, para ampliar los días en que vamos a debatir una reforma tan trascendental, tan significativa como esta, la tributaria. Porque es bueno decirle al país que la Cámara hoy día este tratamiento lo está abordando de la manera más responsable, más seria, y en segundo lugar, señalar que nosotros ya le hemos hecho llegar a la Secretaría listados de expertos, economistas, tributaristas, etcétera, un listado importante, además de otras instituciones, y yo me imagino que producto del listado que hemos hecho llegar es que usted lo que está diciendo es que es necesario ampliar un día más dentro de la semana, o sea, vamos a tener 3 días a la semana para tratar en profundidad la reforma tributaria, cosa que yo de verdad celebro, de verdad aplaudo, y me parece que es la forma de trabajarlo de manera responsable y seria. Ahora, dicho esto,
Yo tengo una sola situación, presidente, y se la quiero hacer ver ya, porque acabo de constituir una comisión investigadora de NAP donde presido, me han elegido como presidente, y la hice pensando en la conversación que usted ya nos había adelantado, entre la 1 de la tarde y las 2:30, 1/4 para las 3. Entonces yo solo quiero pedir, si a los colegas les parece, que a la petición suya, esta puede ser a las 3 de la tarde, de 3 a 4:30, 5, porque la hora de sala de los días lunes acá en la Cámara entiendo que parte a las 5 de la tarde. Por lo tanto, tenemos ese espacio de 2 horas y yo sugeriría que sea a las 3 para poder dar cumplimiento, como lo ha dicho también el diputado Mellado. Hay otras comisiones más investigadoras y no nos estaría calzando el plazo. El ánimo está, la voluntad está, el deseo está, presidente, pero solo concordemos la hora. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los ministros presentes, al ministro Jackson y al ministro Marcel. Presidente, cuando tuvimos la oportunidad de ir a la oficina del ministro Marcel, un día antes de que se presentara la reforma tributaria, el ministro, estas son palabras mías, no de él, dijo algo así como que él quería tramitar esta reforma sin prisa pero sin pausa. Y nosotros estamos de acuerdo con ese criterio. En algún lugar de la prensa, si no me equivoco, en el Diario Financiero, el ministro Marcel dijo que esperaba sacar la reforma de esta comisión en septiembre. A nosotros nos parece que es un tiempo adecuado. Y como yo se lo he manifestado en privado a usted, presidente, y para que todos sepan aquí también, nosotros no tenemos la intención de dilatar absolutamente nada. Por lo tanto, estamos de acuerdo y creemos que es adecuado que usted cite los lunes. Yo le quiero pedir, eso sí, presidente, para que no tengamos problemas, fijarnos algunas reglas. La primera regla, presidente, es, creo yo, evitar los martes y miércoles, no los lunes porque los lunes es imposible, pero evitar los martes y miércoles tope con las otras comisiones ordinarias. Hoy día usted alargó esta sesión y eso es una complicación, creo yo, para la gran mayoría de los diputados de esta comisión. En estas comisiones estamos votando cosas, en estas comisiones quizás alguno de nosotros es presidente de esa comisión, entonces yo le pediría que nos pusiéramos como restricción que al menos los martes y miércoles no alarguemos la sesión, si hay que partir más tarde terminará a la hora de siempre, pero tenemos otras responsabilidades. La segunda restricción, presidente, que yo le pido es que en la sesión de los lunes no se tomen acuerdos ni se vote nada. De nuevo, porque hay personas que viajan desde regiones que quizás van a llegar más tarde, quizás hay personas que tienen otras comisiones que quizás van a tener que irse antes, entonces me parece un tema de fair play que las votaciones y los acuerdos solamente los tomemos los martes y miércoles, que son las sesiones ordinarias. Y la tercera condición que quisiera pedirle, presidente, creo que el criterio de que cada parlamentario invite un invitado o tenga el derecho de hacer un invitado, me parece por razones obvias. En esta comisión estamos 8-5, me parece que desequilibra el debate. Me encantaría que en una misma sesión hubiesen dos miradas distintas. Entonces yo le quisiera pedir que, independiente de cuántas personas vengan a exponer, tengamos el criterio de que sea mitad y mitad. Esta es una concesión que obviamente tiene que hacer los partidos de gobierno, cercanos de gobierno a nosotros, pero nos parece que si vamos a discutir temas en particular, nos gustaría que en cada sesión hubiese un expositor de cada lado, de tal manera que tengamos una discusión que sea de verdad en serio y que podamos contrastar distintos puntos de vista. Esta es una materia tan compleja que es muy difícil para nosotros, sin un experto sentado en la mesa, poder rebatirle a una persona que es experta en materia tributaria. Y por eso lo pedimos especialmente para esta reforma, cosa que probablemente no pidamos para otras en que las cosas son más intuitivas. Yo creo que esas tres restricciones, presidente, el tomar acuerdos solo martes y miércoles, de los martes y miércoles no sobrepasarnos los horarios y de tener una cantidad de expositores equivalente de lado a lado, yo creo que con eso podemos tramitar esta reforma de una manera expedita, sin demasiada prisa, pero cumpliendo con los plazos propuestos y en un ambiente, presidente, de concordia y de fair play. Gracias. Diputado Ramírez, antes que usted llegara, justamente había planteado el último punto suyo. Ya que usted me lo planteó, esa inquietud, lo hice saber a los miembros de la comisión para que se mantuvieran los equilibrios respectivos. Entonces, diputado, habría acuerdo en los siguientes términos: que las sesiones de los lunes partan a las 14:45, ¿ya?, hasta las 16:45. ¿Puede ser técnico? ¿No hay problema técnico, secretaria? No. ¿No? No hay problema. Entonces, los días lunes tendríamos, a partir del próximo lunes ya, partiríamos a las 14:45 y después hasta las 16:45. Solamente, para terminar la propuesta, solamente las sesiones de los martes y los miércoles solamente serían los horarios habituales. No modificaríamos ni el inicio ni el término. Y tercero, recogiendo lo que plantea el diputado Ramírez, solamente en momentos de decisiones o de votaciones
son en los martes y miércoles, en exclusivo. Sin alargue. Sin alargue. Hasta el momento solo que se habría acuerdo unánime de los diputados de poder alargar los martes y los miércoles. Alargar. ¿Ah? ¿Habría acuerdo, diputados? Ah. Pero usted... Sí, diputado von Müller. Presidente, yo creo que es bueno que, se lo dije antes de comenzar la sesión, es bueno que a través de la Secretaría puedan pedir las subcomisión. Nosotros acabamos de constituir la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto, en la cual ya solamente en la tarde van a llegar citaciones, entre ellas citaciones el día lunes. Y ahí se van a encontrar con topes de horarios, bueno que los tengan presentes. Por ejemplo, vamos a sesionar de Santiago, lunes, jueves, lo último que acabamos de acordar, porque hasta el momento no se ha hecho ni una reunión de ejecución presupuestaria, por lo tanto es urgente hacer la primera reunión de ejecución presupuestaria antes que entre el presupuesto de la Nación, porque no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que, recogiendo un poco lo que escuché del diputado Bianchi, yo creo que ojalá pueda ser con las 15 horas para que no hubiese tope porque vamos a sesionar en Santiago, porque como es mixta, también es con senadores. Los senadores no vienen para acá el lunes, entonces hay que sesionar en Santiago y hay que tratar de llegar acá. Entonces, que puedan tener las citaciones formales ya, por lo menos nosotros ya acordamos con los senadores ya reunir el lunes y jueves, pero ahí vean los horarios para ver cómo poder ajustarlo. Muy bien. Entonces, perdón, acordamos entonces lo que dije, diputados, de las sesiones los lunes. ¿Sí? Pero el lunes queda a revisar si es que la comisión mixta, lo que decía el diputado von Miller, nos impide efectivamente poder tener reuniones, porque si vamos a estar, nosotros la cuarta subcomisión todavía no se reúne. Sí. Entonces quedan muy pocos horarios, porque parece que estamos igual que una prieta, estamos metiendo Por todo eso, entre el lunes en la tarde y el miércoles en la tarde, estamos metiendo pero todo a eso, fuerza, digamos. Por eso, Entonces, para diputados, es bueno que los diputados que integran las subcomisiones, como ya tienen los horarios de funcionamiento nuestro, que traten de no hacerlos coincidir con los de las subcomisiones, que sería en el caso nuestro, que somos de la cuarta subcomisión. Claro. ¿Ah? Y como somos mayoría los diputados en las subcomisiones, entonces perfectamente podemos manejar los horarios. Muy bien, habría acordado entonces lo que dije anteriormente, ¿no? Un solo tema. A ver. ¿Puede ser precisión? Bueno, Cortito. haga. No, lo que no puede ser, presidente, por su intermedio del diputado von Müller, es que si están en la mixta, estén presentes en la Comisión de Hacienda. Eso no puede ser, porque el reglamento se pone en la situación que ustedes tienen que, en ese caso, enviar reemplazo. No existe la posibilidad de que estén en dos comisiones. No lo digo... O sea, No, al mismo tiempo. sí, no, es que no puede, si está llano, no puedo poner presente acá. Sí, lo que me está... Sí, el diputado von Müller estima que... Sí, eso no puede ser, presidente, reglamentariamente. Por ABC razón, ¿los días lunes podría ser mixta la sesión? Sí, también. ¿Sí? 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 Sí. Presidente, No vamos a votar esos días. Hay un reglamento interno de la Cámara y lo voy a consultar, porque ¿Sí? de verdad que entiendo que día lunes igual hay sesión de acá. Pero, por tiene ejemplo, vacío. hoy día puede ser mixta o no, ¿ya no? No, ya no son... No sé. Porque antes Puede veíamos... ser mixta, pero no pueden votar como comisión, porque es distinto. Como Claro. los lunes no vamos Sí, a podría votar, ser mixta. como los lunes nunca Eso sí. vamos a votar ni vamos a tomar decisiones, podemos dejarlo... Sí. Pero Pero averigüe lo usted, que no pues. puede ser es que estén en dos comisiones. No, si eso lo al tenemos mismo claro. tiempo. El don de la Eso ubicuidad para no enredarnos. no corre acá. Entonces, diputado, acogiendo la inquietud, ya, Claro. entonces podemos establecer los días lunes que puede ser mixta para... ¿ah? Como no vamos a tomar decisiones, lo más probable. ¿Ya? Habría acuerdo. Muy bien. Diputado Sauerbaum. ¿Sí? Era para
solicitarle lo siguiente. Lo que pasa es que se supone que entre hoy día y mañana el gobierno va a terminar de exponer el proyecto. Entonces la próxima semana partiríamos ya, ¿cierto?, con los invitados. Yo siento que lo que debiéramos hacer primero es que, nosotros tomamos la decisión de verlo por tema, pero sí, sin duda... No, ahora lo vimos, acordamos verlo Por eso, paquete. Es una reforma bastante sistémica, digamos. Entonces, yo le pediría que las primeras exposiciones fueran justamente más bien generales, de expertos generales, y que abarcara el efecto completo que pudiera tener en la economía, y para después poder ir dividiéndolo uno por uno, como lo hicimos y lo conversamos el otro día, que nos parece bastante razonable. Lo que conversamos hace poco Por eso. rato, diputado, fue Pero- que cada uno de nosotros, y las organizaciones que van a pedir audiencia es otro cuento, pero que cada uno de nosotros... Pero no por tema. No por tema, de manera amplia. Ya, ¿Ya? ok. Y esa persona que uno invita, él deberá, si le pone más énfasis a un capítulo, a otro, es una decisión de él. Y la idea es que cuando vengan esos expertos, haya de un lado y de otro, ¿ya? Pero todo lo que es organizaciones propiamente tal, eso es otro capítulo donde lo veremos con la Secretaría, y se lo vamos a proponer a ustedes mañana, quienes nos han hecho peticiones como organizaciones de venir a exponer a la comisión, les vamos a proponer mañana a qué organizaciones podemos escuchar. Y yo sería partidario, si ustedes nos dan la autorización, de que el día lunes podríamos partir con las organizaciones. ¿Sí? Si nos autorizan idea. con la Secretaría, Buena idea. y partimos con las organizaciones escuchándola el día lunes. Sí. ¿Ya? Ok. Está muy bien. ¿Les parece? Gracias, presidente. Muy bien. Acordado. Muy bien, ministro, después de esta larga... diputado Boris Barrera, perdón. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, estando de acuerdo con todo y con el tema también de la equidad en relación a los expositores, lo que han planteado otra vez su intermedio el diputado Ramírez, creo de que en vez de que acordemos que vamos a invitar uno cada uno, deberíamos colocar aquí un número de invitados y lo repartimos entre de un sector y del otro. Porque puede, por ejemplo, que yo coincida con su invitado y ya yo me bajo con mi invitado. No. Entonces queda solamente el suyo. Entonces, por ejemplo, pongamos que vamos a invitar, no sé, 4 invitados. Y decimos 2 y 2, y eso permite planificar la próxima sesión y que no quede abierta a que cada vez salga un invitado y el otro quiera invitar también el de su sector y así. Creo Diputado, que podríamos acotar les más. vuelvo a reiterar, hemos conversado con la Secretaría y hemos hecho un cálculo estimativo de que cada expositor disponga de 15 minutos para exponer, lo que significa que podríamos tener 5 invitados por sesión. Y dentro de ese plazo están... También dentro de esa misma sesión está la posibilidad de las preguntas nuestras y las respuestas de él. No, dentro del tiempo que sobra. Y entonces la idea es tener 5 invitados en cada sesión y iremos haciendo los equilibrios respectivos en cada sesión. Diputado Ramírez. Presidente, lo que pasa es que en nuestra experiencia, a mí me tocó como asesor en la anterior reforma Bachelet y el presidente Piñera me tocó estar sentado acá. Y nosotros, en principio, establecíamos 20 minutos por invitado, pero al final lo que ocurría era que el último invitado o los 2 últimos no alcanzaban a exponer. Y era una descortesía, porque venían para acá, se pegaban el pique, era un desastre. Entonces, como este es un tema complejo, y los invitados vienen a entregar información relevante, no vienen con ningún otro espíritu que decir cosas que puedan ser valiosas para la discusión. Yo creo que de verdad 15 minutos es wishful thinking, como diría la expresidenta. Veamos cómo resulta la experiencia y si no, ampliamos el tiempo con los que sigan. ¿Ya? Pero yo recogí la experiencia que me dijo la Secretaría, por eso acogí el planteamiento que me ha hecho la Secretaría. No, sí, ellos son los que conocen la experiencia. Entonces partamos así y si se estima conveniente modificar el procedimiento, lo modificamos si estamos con el mejor espíritu. ¿Ya? Muy bien. Ministro, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y su equipo y le damos la palabra para la continuidad de los capítulos que quedaron pendientes de la sesión anterior. Tiene la palabra, ministro. Muy bien, bueno, muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a los diputados y diputadas de la comisión. Vamos a continuar con la presentación, donde, como ustedes recordarán, ¿cierto?, a diferencia de lo que fue la presentación, llamémosle más temática, en la cual
agrupábamos las propuestas de la reforma tributaria por temas. En este caso, ¿cierto?, las estamos agrupando por cuerpos legales, es decir, ya se expuso las propuestas de modificación al Código Tributario y a la Ley sobre Impuesto a la Renta, y entonces ahora pasamos a otras leyes de carácter tributario, partiendo por el IVA, ¿cierto?, hasta, en fin, varios otros cuerpos adicionales. Nuestra idea, presidente, es terminar en esta sesión con la presentación de las propuestas respectivas, y en la sesión próxima tomar el informe financiero y aprovechar de referirnos, ¿cierto?, al destino genérico, digamos, que está propuesto para los recursos, y también exponer un estudio que hay sobre el efecto distributivo o la distribución de la carga tributaria por distintos niveles de ingreso, ¿ah? Con lo cual, es cierto, cubrimos no solamente el contenido de la reforma, sino que algunos de los efectos que esta debería tener. Así que, dicho eso, presidente, pasamos entonces al... ¿Cuándo tendremos el comparado? El comparado de la Secretaría. No sé. Sí. Sí. Presidente, el comparado en formato digital ya está disponible, lo vamos a enviar a los correos. Sin perjuicio de eso, es un documento bien extenso, ¿ya? No sé si eran 700 páginas. Es un documento que contempla una tercera columna con la posibilidad de presentarle indicaciones por parte de ustedes para que lo ocupen. Es un documento que está en borrador, ya no está en su versión definitiva, por eso no lo hemos impreso. Y además por la propuesta que han hecho ustedes de que se tramite el proyecto por tema. Lo que nosotros vamos a hacer, una vez que ya empecemos con la discusión en particular, igual que lo hicimos en la reforma del gobierno anterior, es imprimir cada paquete de comparado para que sea más fácil, tanto para el colegislador en el fondo, tramitarlo de esa manera con documentos más pequeños. Pero en formato digital se lo vamos a enviar en este momento a sus correos y al WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. Hecha esa precisión, diputado. Muy bien, ministro. El micrófono, ministro, está apagado. Lo que seguiría el Código Tributario y a la Ley de Impuesto a la Renta son algunas modificaciones a la Ley de IVA, Ley de Herencia, Asignaciones y Donaciones. En particular, en el caso del IVA, tenemos reformas o modificaciones al IVA, servicio y compras digitales, los artículos 3, 5, 35A y 35I. Luego tenemos algunas normas de la agenda antielusiva de IVA, los artículos 8, 20 y 16. El IVA a los exportadores en el artículo 36 y el IVA a las pymes en el artículo 64 bis. Partiendo por lo primero, y todo esto está contenido en el artículo 3 del proyecto, respecto del IVA, en relación al primer punto sobre las plataformas digitales, lo que se propone es incorporar al sistema simplificado de IVA las ventas por plataformas digitales de entidades sin domicilio ni residencia en Chile. Esto, presidente, tiene que ver con el hecho de que las compras internacionales que se hacen a través de plataformas digitales hoy día ocurren de dos maneras. Una forma es cuando la plataforma digital no está constituida en Chile, no tiene representación legal en Chile, y por lo tanto, ¿cierto?, las compras que se hacen a través de esa plataforma pasa a ser responsabilidad del contribuyente de pagar el impuesto, ¿cierto?, cuando la mercadería entra al país. En otros casos, estas plataformas tienen una representación en Chile que descuenta el impuesto y hace el pago de impuestos internos, ¿no? Para ponerlo en términos concretos, esta última es la manera a través de la cual funciona Amazon y la primera es la manera a través de la cual funciona AliExpress, para mencionar dos plataformas que son de amplio uso por los contribuyentes chilenos. El problema con la primera modalidad, presidente, es que dado que existe una exención al impuesto a las plataformas digitales a las compras bajo $30, cuando esas mercaderías ingresan al país vienen solo con una declaración de lo que cuestan. No hay una valoración como en el caso de una factura, una declaración, ¿cierto?, un documento legal, y por lo tanto muchas de esas importaciones entran
con valores inferiores a $30 no tributan. El servicio de aduana no tiene la capacidad para estar, de impuestos internos para estar preguntando a cada comprador, y por lo tanto una parte muy importante de esas compras entran sin pagar IVA. La norma que se está proponiendo acá, que es la aplicación de un sistema simplificado mediante el cual las plataformas se inscriben en un registro y cobran los impuestos, es el mismo mecanismo que la ley previó para las plataformas de servicios digitales, como es el caso de Netflix y otras. Por lo tanto, es un mecanismo que ya a esta altura ya está comprobado su funcionamiento, y permite que se puedan cobrar masivamente los impuestos que correspondan. Eso sería la primera de estas normas sobre IVA. En segundo lugar, se incorporan algunas medidas antielusivas que básicamente tienen que ver con normas que permiten eludir el pago de impuestos por propiedades especialmente, que se dan en dos casos. El primero, cuando se venden inmuebles asignados a una sociedad que luego se divide y que en su origen la compra de ese inmueble debió quedar sujeta a IVA. Es decir, cuando se compra la propiedad, ¿cierto? Se genera un crédito de IVA, y después, en principio, si todo hubiera permaneciera exactamente igual, habría tenido que pagar IVA al momento de venderse. El problema es cuando la sociedad se subdivide, y entonces esa propiedad queda en una de las fracciones de la sociedad inicial y termina por no pagar IVA, aunque esa propiedad se venda. El segundo caso es similar, con la diferencia de que en lugar de subdividirse una sociedad, se venden acciones de una sociedad con un activo subyacente que son bienes gravados con IVA. También cuando la venta de estas acciones al final tiene fundamentalmente el objetivo de evitar el impuesto. Entonces, en ambos casos de lo que se trata, ¿cierto?, es que la venta de una propiedad que fue adquirida por una sociedad y que debería haber pagado IVA por el hecho de haberse comprado a su vez originalmente, ¿cierto?, bajo el régimen de IVA, siga aplicándose, y no por el hecho de subdividirse o venderse acciones con ese activo como subyacente, finalmente el IVA no se pague en la venta del inmueble. El tercer tema se refiere a la legislación sobre IVA a las exportaciones. El IVA a las exportaciones, ¿cierto? Como sabemos, hay un mecanismo de devolución de IVA a los exportadores que tiene como propósito asegurar, ¿cierto?, la competitividad de las exportaciones, considerando, ¿cierto?, que los bienes cuando se compran en el exterior pagan los impuestos respectivos y no queden afectos a una doble tributación. El problema que se ha generado acá es que actualmente se permite al contribuyente descargar todo el crédito que se ha acumulado, suponiendo que el único remanente fuera de las compras y ventas en el mercado doméstico es la exportación. Sin embargo, en la práctica lo que ha ocurrido es que hay empresas que han acumulado muchos créditos de IVA, exportan un producto muy limitado, un producto muy reducido, pero obtienen la devolución de todo el IVA de esos créditos acumulados. Esto no afecta a los exportadores, sino que más bien afecta a empresas para las cuales la exportación puede ser una actividad habitual o no habitual, pero que en el fondo están aprovechando el mecanismo de devolución de IVA a los exportadores para descargar IVA que no corresponde a los productos que se exportan, porque lo importante ahí es ese match, o sea, siempre la idea, ¿cierto?, es que se devuelva el IVA a los exportadores por el valor agregado que se aportó en las exportaciones, en la exportación de esos productos, no ciertos créditos que se acumularon por otras razones. Actualmente, de hecho, la manera en que opera este mecanismo es que
hay una fiscalización, pero esa fiscalización se aplica en la primera exportación que hace la empresa y de ahí en adelante queda un mecanismo automático de devolución de IVA al exportador que opera en plazos muy breves, opera en plazos de 48 horas sin mayor control. Entonces, en el fondo, esta norma lo que permite al servicio es cuestionar o revisar estas exportaciones de tal manera asegurar que cierto el IVA que se está descargando corresponde a los productos que realmente se exportaron. Luego tenemos algunas normas relacionadas con las pymes. En este caso es uno de los, por así decirlo, beneficios que se están proponiendo en la reforma. Esto consiste en un incentivo al emprendimiento y formalización de las empresas contribuyentes de IVA mediante un crédito especial aplicado contra el impuesto que se determina, el IVA. Y este está en 3 tramos distribuidos en un plazo de 1 año, donde en los primeros 3 meses el crédito sería por el 100% del impuesto determinado, por los siguientes 3 meses el crédito sería por el 50% del impuesto determinado y los meses 7 al 12 por el 25% del impuesto determinado. Esta norma está propuesta para emprendedores que inician sus actividades y el plazo comienza a partir del mes en que inician sus ventas. O sea, una empresa que solo tiene compras durante un periodo, obviamente eso no va a correr en el plazo de este año, solo desde el momento que comienzan sus ventas. Y el límite de ventas mensuales corresponde al límite de lo que en la legislación tributaria se considera microempresa, es decir, con ventas no superiores a 2.400 UF al año, ¿cierto? Que en este caso los dividimos mensualmente en 200 UF mensuales, pero donde si en un mes determinado las ventas superan ese límite, no se excluyen del sistema, sino que pueden seguir participando de él o de este beneficio en los meses siguientes. Entonces esto, presidente, permite tanto facilitar el inicio de actividades de una nueva empresa, de una microempresa, así como la formalización de empresas que están en una situación de informalidad. Así que nos ayuda en esos 2 sentidos y de esa manera se recoge también una preocupación que se ha expresado en estos primeros días o semanas de discusión de este proyecto respecto de la informalidad. O sea, tenemos acá una medida que favorece la formalización de las actividades económicas. Luego, en el artículo 4 del proyecto, tenemos modificaciones al impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, donde hay 5 modificaciones. 5 modificaciones que se refieren a lo siguiente. En primer lugar, se refieren a las donaciones revocables, es decir... Perdón. Me había saltado esa página. Esto tiene que ver, se trata de un tema que es bien relevante, que está bien de actualidad, que es el tema del robo de madera. Acá, uno de los problemas que tenemos en el tema del transporte de madera y para la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos es que la actividad forestal no está obligada a emitir factura electrónica. Y esto, por lo tanto, facilita que en estos casos de robo de madera se circule con facturas falsas, facturas impresas falsas, sin que los fiscalizadores de impuestos internos tengan capacidad de constatar la veracidad de la información. Con una factura electrónica, en cambio, ¿cierto? Con una aplicación que manejan los fiscalizadores de impuestos internos, pueden verificar de inmediato si esa información es correcta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se haría sería incorporar la obligación para el sector forestal de emitir guías de despacho electrónicas, ¿cierto? Mediante una modificación a la ley de IVA. Por otro lado, en las modificaciones al Código Tributario, que ya se vieron en la sesión anterior,
se incorporaría como nuevo delito tributario el transporte y almacenamiento de mercadería que no haya cumplido con sus obligaciones tributarias. Y esto entonces permitiría fiscalizar a quien transporte mercadería robada como madera o de contrabando como los cigarrillos, que es otro fenómeno, ¿cierto?, bastante común y como sabemos, ¿cierto?, también tiene dificultades para poder fiscalizarse. Con esto se facilitaría esa fiscalización porque a quien haga el transporte también le correspondería una sanción. Ahora sí pasamos a los impuestos a la herencia, asignaciones y donaciones. Acá tenemos 5 modificaciones. La primera se refiere a las donaciones revocables. Estas son donaciones que actualmente permite la ley, en las cuales se hace una donación a una persona, a un familiar, etcétera, pero con carácter de revocable. Lo que hace que esa donación no esté afecta al impuesto a las donaciones, en primer lugar, pero el problema es que posteriormente no hay nada que asegure, ¿cierto?, que esa donación no se queda en definitiva con la persona donataria en la forma de una especie de herencia encubierta. Entonces, acá lo que se propone es que en el caso de donaciones revocables, se pague, quien recibe la donación pague el impuesto a las donaciones que corresponde, y si la donación se revoca, el servicio le devuelve el impuesto que pagó. Es decir, con esto se asegura, ¿cierto?, que el impuesto se pague efectivamente y no se use este mecanismo como una forma de eludir el impuesto a las donaciones. Por otro lado, se elimina la posibilidad de hacer donaciones a herederos libres de impuestos. Actualmente la ley permite donaciones de hasta 250 UTM por año, liberadas de impuestos a las donaciones, hasta un máximo de 10 años. Esto en el fondo significa que se pueden hacer donaciones por 15 millones de pesos al año, que al cabo de 10 años se transforman en 150 millones de pesos, sin pagar impuestos a las donaciones. Estas no son donaciones a entidades de filantrópicas, sino que estas son donaciones a familiares, ¿no? O sea, esta es una filantropía dentro de la propia familia, ¿no? Por lo tanto, acá lo que se propone es eliminar la posibilidad de hacer este tipo de donaciones. Montos de estas magnitudes sabemos que no corresponden en principio no corresponden a personas de bajos ingresos, corresponden a personas de alto patrimonio, y a través de esta norma en realidad se ha creado un mecanismo de elusión. Y finalmente se propone actualizar la norma de valoración de bienes en herencias y donaciones, aplicando las mismas normas, los mismos criterios de valoración que están en la propuesta de impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio. Esas normas, algunas son las mismas que existen actualmente, especialmente para los bienes que tienen tasación fiscal, los inmuebles, los vehículos. También se mantiene el criterio de valoración para las acciones con cotización bursátil, que es el promedio de los últimos 6 meses, y lo que se hace es en realidad eliminar la arbitrariedad que se produce por tipo de sociedades, donde en la actualidad hay criterios diferentes para valorizar participaciones en sociedades limitadas y sociedades por acciones, donde en el caso de las sociedades por acciones el valor financiero, y en las sociedades limitadas es el avalúo fiscal o la valoración de los activos. Entonces, en este caso, en ambos casos se plantea, ¿cierto?, que sea el valor financiero aquel con el cual se determina el valor de las participaciones en sociedades de distinto tipo para efectos del cálculo del impuesto a la herencia o a las donaciones. Ahora, siempre es importante acordarse que, igual que en el caso del impuesto a la renta, cuando se dice que algo quede afecto, siempre va a quedar afecto con la escala que tiene, ¿cierto?, el impuesto a las donaciones.
O sea, el impuesto a las donaciones no es que, cierto, las donaciones o la herencia, no quiere decir que esos impuestos sean, cierto, desproporcionados, sean abusivos, etcétera, porque están fijados de acuerdo a una tasa progresiva que en el caso de las herencias, se parte por una exención de 50 unidades tributarias anuales, es decir, de 35 millones de pesos, y luego a partir de ahí se va por tramos de 0 a 80 unidades tributarias anuales, o sea, hasta 56 millones de pesos con una tasa de 1%, luego el siguiente tramo hasta 160 unidades tributarias anuales, es una tasa del 2,5%, del 5% y así hasta llegar a una tasa de 25% para la fracción de las donaciones que supere las 1.200 unidades tributarias anuales. Esa es la escala del impuesto a las donaciones y a las herencias. Y la diferencia entre herencias y donaciones está dada por la exención inicial que éstas tienen, que es mayor para las herencias, de 50 unidades tributarias anuales, versus la de 5 unidades tributarias anuales, que es la de las donaciones. Entonces, todos aquellos casos en los cuales se trate de una herencia o una donación de un valor moderado, reducido, ¿cierto?, van a quedar en los tramos más bajos de este impuesto, ¿cierto?, con ya sea, incluyendo el descuento inicial y con tasas, ¿cierto?, que parten en el 1%, como decía, y llegan hasta el 25%. Entonces, eso respecto a los impuestos a la herencia y donaciones. Si les parece, hay consultas sobre esta materia, algunas personas se han inscrito para después pasar al otro capítulo, ministro, si le parece. Sí, claro. Ya, diputado Barrera, diputado Mellado se había inscrito. Gracias, presidente. Me perdí un poco en la parte donde el ministro habló sobre el impuesto a las ventas y servicios, la IVA para las pymes. A ver si nos puede explicar un poquito mejor cómo es el tema del crédito. Por ejemplo, bueno, aquí dice en los 3 primeros meses, se refiere al IVA, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo lo van a pagar? ¿Cómo lo van a pagar? ¿De qué forma? Y cuando se supone que ellos venden, también hay alguien que compra y genera un IVA de crédito del que compra. En ese caso, ¿qué va a pasar con el que compra? ¿Va a declarar eso o no lo va a declarar? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Eso, presidente. Gracias. La diputada Yael. Ya, entonces, diputado Mellado, ya ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Sí, varias precisiones que quisiera, ministro, buenas tardes, por su intermedio, presidente. Mire, cuando hablan de incorporar el sistema simplificado de IVA a las ventas de las plataformas digitales de entidades sin domicilio ni residencia en Chile, hay muchas, incluso algunas que son residencias en Chile, hasta que venden drogas, están en las plataformas. Hay incluso algunos famosos que venden publicidad, incluso hasta por canje, digamos, y que no pagan impuestos. Algunos juegos online que también no pagan impuestos. Entonces, canje por plataforma. El punto es, existe la tecnología en impuestos internos como para poder pesquisar esas páginas, ese comercio ilegal que se hace en Internet, que hoy se está haciendo y se están lucrando con eso, y que efectivamente ahí, fuera de Amazon y todo, esas que no son ilegales y que están pagando impuestos, pero hay otras que sí son ilegales y están en las plataformas, en todas las redes sociales, y ganan lucrativo. Entonces no sé si efectivamente va a haber algo específico hacia eso. También sobre el IVA para las pymes, sobre los informales. ¿Qué va a pasar con los ambulantes? Se le va a hacer, hay un 30% de informalidad en Chile, ¿cierto? No pagan IVA, no pagan impuesto a la renta. Y ese 30%, muchos tienen permiso de las municipalidades.
va a haber un límite que se le va a colocar a las municipalidades de poder comercio ambulante para que puedan pagar. Va a haber, ¿cierto? Lo mismo que se hace con el IVA externo o mediante alguna plataforma que se hace más adelante para la industria forestal, guías de despacho electrónica, quizás para el comercio mayorista, la guía de despacho electrónica para poder registrar a quién le vende, porque detrás de un ambulante hay alguien que le provee. Entonces, ir detrás de eso, de acuerdo a las guías de despacho, creo que sería importante para poder disminuir el comercio ambulante y que paguen IVA e impuestos también. Por lo tanto, no solo el sector madera, el sector forestal, por el tema, porque esto viene en la ley del robo de madera que ya pasó por la Cámara de Diputados y que ya se va a votar en la sala del Senado, viene las guías de despacho electrónica, ministro, en ese proyecto que fue aprobado acá y que está en la sala del Senado con una indicación del Ejecutivo que no sacó la guía de despacho, sino que está ahí, viene el tercer trámite para acá y espero que lo aprobemos rápido para sacar el robo de madera. Por último, las donaciones a herederos del IRA de impuestos. Yo creo que aquí queremos hacer un país de pobres, un país de una persona que ojalá no acumule riqueza, porque así no tiene nada que repartir, y si no acumula riqueza es muy bien, porque tenemos que acumular riqueza para que haya más impuestos, digamos. Los países que nos comparamos están 2,8 veces más ricos que Chile y obviamente tienen un 30% de carga tributaria. Nosotros tenemos un 20%, queremos subir a un 10%, somos 2,8% menos. Entonces, el punto es que pues, tenemos que revisar el tema de las donaciones, el presidente por su intermedio, y la valorización de los bienes, porque en Chile la verdad es que emprender y que te vaya bien es un castigo en vez de ser un premio. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el diputado Carrera. ¿Va a retomar usted? Ya, muy bien. Agregar un punto más. Presidente, pero a propósito de lo que señala por su intermedio el diputado Mellado, una cosa, cierto, tiene que ver con el poder crecer económicamente, y yo estoy de acuerdo con lograr incentivos para que el mundo empresarial crezca, y eso es parte además de la línea de trabajo del gobierno, pero otra cosa tiene que ver con la exención y en este caso el poder hacerse cargo del tema del impuesto a la herencia. Son cuestiones que no están articuladas. Ahí a lo mejor, ministro, si nos pueda contar un poquito más en ambos ámbitos, ¿cierto? ¿Cuáles son las propuestas en materia de reforma tributaria? Porque respecto al tema 1, ¿cierto? Respecto al crecimiento, también está incorporado incentivos desde la reforma tributaria. Por lo menos acá también están desarrollados los de las pymes y que creo que va a ser en esa línea bien recibido. Y lo otro que sí quería también consultar respecto a la fiscalización al comercio ilegal, porque efectivamente hubo una moción, ¿cierto?, parlamentaria, y este tema del robo de madera ha sido parte de la discusión que se ha dado dentro del Congreso. Y en este sentido, ministro, si puede también explayar la forma en que se operativizaría, ¿cierto?, las medidas que se plantean desde la reforma. Muy bien, gracias, diputada. Diputado Carrera tiene la palabra. Diputado Naranjo, mi apellido es de la Carrera y usted bien lo sabe. Bueno. Sí, estamos cerrando este capítulo. Hasta ahí duró mi palabra. Diputado Sauermann. Una vez que terminemos el capítulo, pasamos al siguiente y pueden hacer las consultas. Diputado Naranjo, le voy a volver a repetir con todo respeto que yo pedí la palabra primero y usted me la está otorgando de acuerdo a su criterio y no de acuerdo al reglamento. Voy a pasarlo a la Comisión de Ética. Muy bien. No sé en qué momento la pidió porque yo no lo tengo anotado aquí. Sí. Bueno, si va a intervenir, no, diputado. Le voy a decir lo siguiente. Siga abusando, pero yo voy a intervenir ahora. Le voy a decir lo siguiente, diputado. Siga abusando. El espíritu y el ánimo de esta comisión desde la que la constituimos es el mejor. Aquí a nadie se le quiere pasar allá ni sus derechos ni nada. Así que yo le pido a usted que respete el buen desenvolvimiento que tengo esta comisión, donde todos nos respetamos y nos escuchamos. No, usted no me está respetando a mí. Usted no está acostumbrado a ese estilo. No, yo le pido que, por favor, se atenga a este estilo. Perdón, usted me dio la palabra, déjeme hablar. Bueno, estoy hablando usted me discrimina por no ser un miembro titular de la comisión. El reglamento no le da derecho a usted
a usar ese criterio de discriminación y lo vamos a resolver donde corresponda. Perdón, ahora respecto, ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente. Ministro, el economista, colega suyo en el Banco Central, Sebastián Claro, ha dicho que con esta reforma tributaria, en el agregado de toda la reforma tributaria, todo lo que pretende recaudar, es verdad que en términos impositivos nos acerca o nos pone en la misma línea que ciertos países de la OCDE, con la que nos gusta compararnos, pero no nos pone en el mismo nivel de riqueza o de generación de riqueza que esos países de la OCDE. Incluso él dice que hace un pronóstico que si esta reforma tributaria se implementase, Chile necesitaría crecer 10 años consecutivos al 11%. Tenemos un país que hoy día crece al 1% y el próximo año recesión. Chile tendría que crecer 10 años consecutivos al 11% para poder quedar igualados, en igual condiciones de comparación con esos países de la OCDE. Entonces yo quiero preguntarle a usted si efectivamente después de esta reforma tributaria Chile va a crecer al 11%. ¿Y cómo lo van a hacer para cubrir la brecha entre lo que se crezca y lo que se genere en desaceleración de la economía fruto de esta reforma tributaria? Y lo segundo es con respecto a los impuestos de herencia. A mí me parece que vamos a terminar como en Egipto, a los faraones, enterrándonos con nuestros bienes, porque van a haber personas que han acumulado riqueza y que entre entregársela al Estado para que lo malgaste o quemarse con esa riqueza, probablemente van a destruir los bienes. Porque yo no veo por qué el Estado tiene que pasar a ser socio de la acumulación de riqueza de personas que las crearon pagando impuestos, no las crearon evadiendo impuestos. Entonces, efectivamente, como dijo mi colega el diputado Mellado, aquí esta es una economía que va a ser chata. Nadie va a haber ningún incentivo para poder tener una productividad marginal mayor que la del promedio de mercado, porque si la tengo que devolver. Es muy poco motivador. Encuentro muy solidario desde el punto de vista de quitarle la plata a unos para dárselos a otros, pero no creo que esto contribuya a lograr una meta de crecimiento como planteó Sebastián Claro. Muchas gracias, ministro. A continuación tiene la palabra el diputado Ramírez y luego el diputado Cifuentes. Usted, diputado, bien que no se inscribió al final. Diputada, ¿ya él hay hacer algún comentario? Presidente, no quiero hacer polémica, pero solamente para respaldar la forma que usted ha actuado respecto a la entrega de la palabra y para que quedemos en una buena comunicación en la comisión y no tratar de polemizar, sino para que todos estemos de acuerdo de cómo va a funcionar. Efectivamente, los parlamentarios que somos parte de la comisión tenemos un derecho preferente que ha sido, al menos, si no está en el reglamento, eso fue parte de lo que hemos conversado de cómo nos vamos a tratar acá en la comisión, presidente. Entonces eso, respaldarlo porque yo sé que en una sesión lo conversamos, llegamos a esa disposición y está bien y va a tener todo el derecho a hablar los diputados que no son miembros de la comisión y así se ha respetado y lo sé porque he estado en la comisión cuando se le ha entregado la palabra a los distintos parlamentarios que no son miembros de la comisión y que lógicamente tienen derecho a hablar también. Muy bien. El diputado Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. Y creo que es una buena idea, presidente, lo que se ha propuesto de que en la medida que vayamos quemando ciertos temas o que el ministro termine de exponer ciertos temas, podamos hacer preguntas o comentarios breves. Yo no voy a comentar cada parte, no lo hice en la sesión anterior, simplemente voy a hacer un comentario en este punto porque creo que acá se grafica bien algo que nosotros vamos a alegar con mucha fuerza cuando después entremos en la discusión particular, presidente. Yo sinceramente creo que con esta reforma tributaria no va a entrar ni un peso más a Chile. Y creo que por el contrario va a salir mucha plata de Chile. Yo auguro un desastre económico después de esta reforma, mucho peor que el de la presidenta Bachelet. Y me parece increíble que no lo vean, porque los efectos de este problema económico se los va a comer este gobierno. Y van a ser responsables a este gobierno. Y va a tener que responder este gobierno. Y en particular, simplemente como anotar como un hito, presidente. Acá lo que se está haciendo con el tema del impuesto a las donaciones y a las herencias, básicamente lo siguiente. Las personas entonces van a preferir sacar su plata de Chile. Claro, pagarán algún impuesto cuando sale la plata de Chile. Pero lo que a partir de ahí una persona jurídica, nacionalidad extranjera, produzca, va a pagar impuestos en otro lado. Yo la verdad creo que este es el tipo de impuestos que recaudan poco y generan mucho daño. Y hay otros que vamos a estar viendo. Y me preocupa que
todavía no me preocupa, porque yo le creo al ministro y a su equipo cuando dicen que están abiertos a conversar y a llegar a acuerdos, pero así como está planteado me preocupa que al parecer no fue un eje importante en el diseño de esta reforma, presidente, el hecho de promover la inversión en un mundo competitivo. La realidad hoy día de los capitales en el mundo es distinta a la de 10 años atrás, muy distinta a la de 20 años atrás y totalmente distinta a la de 30 años atrás. Y por lo tanto, hoy día a mí me da la sensación de que estamos frente a una reforma tributaria en la que se asume que la plata de los países es estática y que es inocuo lo que uno haga respecto a los incentivos a la inversión y a traer capitales para que finalmente el país pueda crecer. Entonces, yo simplemente quiero marcar, presidente, como un hito esto que estamos viendo acá. Creo que esta es una de las medidas que vamos a ir mencionando como aquellas que generan poco bienestar porque recaudan poco, pero pueden generar mucho daño. Y ese es un problema del diseño que yo espero, ministro, por eso lo planteo, en su momento lo podamos conversar para ver cómo lo podemos mejorar. Gracias, presidente. El diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Quiero manifestar nuevamente mi extrañeza y mi incomodidad de escuchar un proyecto como este tan complejo sin tener los antecedentes necesarios. Creo yo que es fundamental ir comparando la legislación actual con la propuesta, porque es imposible que tengamos en consideración los alcances de lo que nos está planteando el ministro. Al menos yo no tengo esa capacidad intelectual. Y por tanto quiero insistir en que, si me deja terminar, presidente. No, era para solicitarle a la Secretaría que haga tenerlos comparados, ojalá para la próxima sesión. Me parece que eso... Y los podríamos tener impresos mejor, más que... Por supuesto, hay que tenerlo impreso como corresponde, si no digital, pero me parece que es imposible que podamos... Sí, yo no logro darme cuenta de... Claro, logro tener algún atisbo de lo que significa, digamos, esto de las plataformas digitales, pero yo no sé si nos imaginamos la cantidad de plataformas que hay en Chile que son ilegales, en el mundo en realidad, porque estamos hablando de un modelo global. Entonces, a mí me preocupa mucho la arquitectura que hay detrás de esto, respecto de cómo vamos a capturar eso, cuál es la institucionalidad que tenemos que generar. Probablemente aquí tengamos además algunos impactos en materia de relaciones exteriores y en materia de tratados comerciales, en fin, me parece que la afirmación que hay en esta primera página es de una generalidad abismante. Y eso me preocupa al discutir una reforma tributaria, porque después va a ser muy difícil de decir cómo nos damos cuenta de cuántos recursos puede generar, en fin. Así que, presidente, quiero insistir en eso. Y también en otra cosa que me preocupa más todavía, porque esta primera puede ser un tema de entendimiento, pero creo yo que aquí algún efecto sobre las pequeñas y medianas empresas tiene que haber, especialmente cuando se habla de la legislación sobre IVA exportador, estableciendo que solo se puede recuperar el IVA relacionado con los bienes exportados. Aquí hay una cadena de producción y me gustaría conocer en detalle cuál es esa cadena de producción y cómo participan también los pequeños y los medianos en este proceso exportador y cómo, digamos, se grabaría el IVA en este caso. Entre otros temas, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Sauerbaum. Sí, presidente, mire, antes de hacer la pregunta respecto a lo mismo que dice el diputado Cifuentes, yo algo le comenté al ministro en privado hace un par de sesiones. Nosotros necesitamos que cada una de estas medidas vayan con números y nos vengan a decir acá cuánto se va a recaudar y cuánto se va a perder de generar, por ejemplo, en el puesto patrimonial, ¿cierto? En el puesto que va a afectar, ¿cierto?, a la pequeña empresa, etcétera. Entonces, necesitamos algún instrumento para poder tomar una decisión. Y por eso es importante que cada vez que se exponga se haga un comparado, ¿cierto?, de la actual situación y también del efecto que traería la medida. Eso es importante, ministro, para que nosotros podamos resolver de mejor manera. Cada uno tendrá su opinión, pero los números en general no mienten. Esperemos nosotros que tengamos mejor criterio, ¿cierto?, que el ministro de Economía, que parece que él sí que se pagó en la cabeza. Hoy día los comentarios que hizo hoy día respecto a la inflación han sido lamentables, ministro. Entonces uno llega a tiritar cuando pasan esas cosas, ministro, porque en manos de quién está la economía nacional, considerando que tenemos una recesión anunciada para el próximo año. Por lo tanto, necesitamos certezas. El mercado y la gente requiere tranquilidades. Entonces proyectos como este no se la dan. Entonces por eso necesitamos
la mayor cantidad de números y cifras específicas. Respecto de lo que usted se ha referido, a mí me hace mucho ruido el impuesto a las donaciones, justamente a las herencias, perdón, porque uno se pregunta, ministro, ¿cuántas veces se va a gravar un mismo bien? Porque no solamente se va a gravar con el impuesto a la herencia, sino que también puede ser el impuesto al patrimonio, también tiene otro impuesto que es el impuesto a las contribuciones que ya se pagó. Entonces, ¿cuántas veces vamos a pagar sobre el mismo activo? Entonces, ese es el problema, porque como dice el diputado Mellado, ¿qué incentivo tengo yo para poder acumular y generar riqueza para poder entregársela a los que vienen? Si tengo que pagar 5 veces lo mismo que me compré, mejor no me compro nada. Entonces mejor no genero nada. Entonces es un desincentivo pleno, ¿cierto?, en esta norma. Entonces es importante que se tome en consideración el real efecto que tiene esta medida. Además, el aplicar este impuesto a la herencia basado en el valor de mercado, creo yo, como se ha anunciado, genera algunos problemas bien evidentes, porque cuando tú eres un heredero, tienes que tratar de adquirir, ¿cierto?, tener una valoración, lo que se llama la valoración especulativa, ministro, ¿cierto? Usted lo sabe. Y eso va generando, ¿cierto?, que tengamos la disposición de poder enajenar activos más rápidamente y a precios distintos del que uno lo compró. Entonces es una situación que se da bastante compleja. Yo ahí tengo la seria duda respecto de si vamos a poder eliminar esa exención, porque finalmente produce un desincentivo a la acumulación de riqueza que nos parece trascendente. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo lo voy a llevar, ministro, a un campo más humano, más familiar. Existe un estudio de la Universidad Católica del año 2017, hecha por la doctora Paula Margosini, que habla sobre los estragos del alcohol, donde ella explica a través de muchos especialistas el costo para el Estado, los estragos que produce el alcohol para el Estado y que recauda 1/3 si se compara con todo lo que gasta para recuperar todos esos estragos con el alcohol. Yo infructuosamente traté con el gobierno anterior que se le subiera el impuesto al alcohol, porque todas las recomendaciones mundiales dicen que si uno no quiere tener esta sociedad que estamos teniendo, nuestros niños tenemos récord mundial de consumo de alcohol, somos los más altos consumidores, sobre todo en la juventud de Latinoamérica, y estamos en un nivel altísimo en el mundo también, con daños que, ¿para qué vamos a nombrarlo acá? Accidentes, violencia intrafamiliar, enfermedades. Bueno, en ese estudio sale todo muy bien explicado. Yo le propongo que por favor revisen eso, se recauda mucho, no produce daño y tiene puros beneficios. En los países como Australia, que nosotros hemos tenido la suerte que nuestros hijos, algunos han ido, prácticamente no consumen porque es muy caro. Si es por eso, solo no consumen y en el fondo se van de alguna forma acostumbrando a consumir menos. Hoy día en Chile es muy barato, se consume mucho, está la población absolutamente dañada y yo creo que alguna vez alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, porque los estragos que está produciendo esto en nuestra sociedad son tremendos. Toda la línea delictual está relacionada con la droga y con el alcohol. Y si nosotros como Estado vamos a hacer una reforma tributaria, yo le aseguro, ministro, que si usted le sube el impuesto al alcohol, algunos van a patalear, pero le aseguro que todas las sociedades médicas van a estar felices, porque lo que está pasando es algo que no sé si en algún minuto puede tener vuelta atrás, y yo creo que curiosamente desde el Ministerio de Hacienda se puede hacer un favor a Chile y a la medicina inimaginable. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Romero y después la diputada Yael Lloma. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad, las cosas que... Ahí está, gracias. Comparto lo que señala el diputado Cifuentes. En verdad, aquí estamos viendo en 2 laminitas. Ahí está. Vuelvo atrás. Comparto la preocupación del diputado Cifuentes, porque tercera vez la comparto, porque en verdad que en estas 2 laminitas estamos viendo transformaciones que son tremendamente relevantes para el país. La primera de ellas son las reglas de valorización, que me gustaría que me le explicaran por qué se pasa del
valor corriente en la plaza al valor económico para tasar los bienes. Pero sabe que hay una norma que es impresionante y está contenida en la reforma en un articulito que pasa desapercibido, que dice, artículo 4, se modifica la ley de donaciones, número 2, modifícase el artículo 18 en el siguiente sentido. A, elimínese el numeral 8. El numeral 8, ¿qué dice? Para sorpresa, porque yo no lo podía creer, porque una persona me dijo, oiga, Agustín, ¿sabe qué? Se elimina la filantropía en Chile. Y dije, pero ¿cómo se elimina la filantropía en Ciudad del Araco? El gobierno no creo que haga estas cosas. Bueno, pero fíjese que dice, las donaciones que realicen las personas naturales con recursos que han cumplido su tributación conforme a la ley, ¿ya? Hasta un 20%. Eso se determina, me encantaría que me lo explicara, porque ¿cuál es la razón de frenar algo que en realidad también ha servido mucho en Chile? Hay muchas personas que ayudan y hacen donaciones para distintos fines benéficos. Fines como los que sea la diputada Sandón, para sacar a la gente de la droga, para el deporte, para la cultura. Entonces, ¿esto se termina? ¿Qué está pasando? O sea, en dos articulitos, por eso es importante, presidente, y creo que tenemos que ver con mucho detalle esta reforma, porque en cada cosa que uno va leyendo aparece un troll o aparece algún duende, alguna cosa que de verdad escandaliza. Yo quisiera saber, presidente, en serio, por su intermedio, que el ministro explique cuál es la razón de eliminar algo que es muy propio del ser humano, es muy propio de las sociedades libres, hacer esto de filantropía y donaciones para fines que estimen necesarios. Muchas gracias, presidente. Diputada Yael tiene la palabra y después finalmente... Mire, un punto del reglamento. Lamento que no esté el diputado Sauerbaum, pero me parece que a propósito de su cuña en su intervención, de que supuestamente el ministro se habría pegado en la cabeza, o sea, ya tuvimos esta conversación, de hecho, su sector político hizo bastante, diría, el punto, el énfasis durante una sesión respecto a los dichos de la ministra, y no me parece correspondiente que hoy día, desde el mismo sector político, un parlamentario plantee lo mismo respecto a un ministro. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Bianchi. Bien, gracias, presidente. Yo quiero hacer al menos dos reflexiones. Una primera es que nos invitemos a tener un diálogo muy constructivo dentro de esta comisión, tal cual desde el día que yo asumí como miembro activo de esta comisión lo hemos tenido, y exijo que se mantenga en la misma lógica de tener una comisión que esté para los grandes temas, para las grandes discusiones, y bajo ningún punto de vista tener que aceptar que efectivamente aquí se intente, en el fondo, descomponer el nivel de la discusión que tenemos que tener como una comisión seria, responsable de Hacienda, más cuando estamos tratando un tema tan relevante como esta reforma que nos tiene convocado acá. Esa es una primera reflexión, y exijo que así sea por lo demás, presidente. Una segunda reflexión, y yo voy a acoger y recoger lo que aquí se ha dicho por varios de mis colegas, por su intermedio, presidente, nuestro estimado ministro. Ministro, el dinero es cobarde. Cuando efectivamente ve algún riesgo, se escapa, se va. Y hemos tenido informes como el mismo que solicitó el diputado de la carrera, donde hay, ¿no es cierto?, allí una muestra que por lo menos a mí me preocupa, es decir, más de 43 personas que tienen riquezas significativas en el fondo, han tomado la decisión de cambiar domicilio. Eso está diciendo algo, eso uno no puede dejarlo simplemente pasar, por lo menos debiera preocuparnos, tomar atención de una situación como esa, y que tiene una línea de corte en el mes de junio. Por lo tanto, lo que ha pasado en todo el mes de julio y los siguientes meses, yo creo que es importante tenerlo en consideración. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siento que estamos tratando esta materia en los últimos mes y medio con mucha generalidad. No estamos aterrizando los temas en los temas más de fondo. O sea, si yo, frente a esta lámina que nos trae acá hoy día el gobierno, el ministro, donde, por ejemplo, en el tema de incorporar un sistema simplificado de IVA a las ventas de plataformas digitales, bueno, sin domicilio ni residencia en Chile. ¿Cuánto recauda esto, por su intermedio, ministro? ¿Cuánto lo que este tipo de plataformas va a recaudar? No tenemos los datos, no tenemos antecedentes. Y yo creo que lo que tenemos que, para esta discusión, precisamente es tener antecedentes más concretos, aterrizar, porque aquí estamos sobre una generalidad. ¿Y qué pasa cuando uno está tratando una materia tan relevante como esta? Nos están escuchando en todo el país, probablemente también fuera del país, presidente, porque hay efectivamente una preocupación mayúscula y hay que entenderla, obviamente, de la situación en que el país se va a encontrar luego de que nosotros
votemos y sancionemos esta propuesta que nos trae el gobierno. Entonces, yo que estoy dispuesto a colaborar, que estoy dispuesto a apoyar esta propuesta, que estoy dispuesto a consensuar con el gobierno, con el ministro, con aquí los presentes, a lo menos pido que nos aterricen temas más concretos, no una generalidad, no una lámina con 2, 3 títulos, donde en el fondo, claro, yo entiendo que el ministro viene a hacer una presentación, y está bien que la haga, pero por lo menos aterrizar con temas que sean mucho más concretos y que a nosotros nos permita profundizar en la discusión de una reforma tributaria. Muy bien, diputado, recojo la inquietud que ha planteado la diputada Yael Yoma y usted. Lamentablemente, en las 2 últimas sesiones hemos tenido problemas en el respeto y que se ha tenido siempre en esta comisión, y yo espero que ojalá que eso que está ocurriendo no se reitere. Pero lamentablemente la tradición de esta comisión, cuando estaban sus 13 miembros funcionando, era de mucho respeto y muy cuidadosos cada uno en sus palabras. Y creo que se ha producido algunas situaciones incómodas que no correspondieran. Como usted viene, esta es una comisión que aborda temas muy profundos, requiere un debate de altura y no utilizando lenguajes descalificatorios. Dicho aquello, ministro, tiene la palabra para contestar. Muy bien, muchas gracias, presidente. Primero quiero hacer un comentario de carácter general, o 2 comentarios de carácter general en realidad, para que entendamos bien, ¿cierto?, lo que estamos discutiendo y qué es lo que viene. En primer lugar, respecto del detalle de las normas, por supuesto está, digamos, el proyecto es mucho más detallado de lo que yo acabo de exponer, pero además hay un informe financiero. En ese informe financiero se incluye la estimación de recaudación de cada una de estas medidas. De acuerdo a lo que yo planteé al comienzo de la sesión, la idea sería exponer el informe financiero en la sesión próxima. Sí. Así que ahí podemos perfectamente entrar en el detalle de las estimaciones de recaudación de cada una de estas medidas, pero no es algo que el Ejecutivo, por cierto, esté ocultando o poniendo de manera muy general, sino que estamos tratando de entregar la información lo más detallada posible. Lo segundo, presidente, es que todas las normas a las cuales yo he hecho referencia, ninguna de ellas crea un régimen tributario nuevo. O sea, aquí no se está inventando un impuesto a las herencias, no se está creando un impuesto a las donaciones, no se está creando un impuesto a las plataformas digitales, no se está creando el IVA, no se está creando la devolución de IVA a los exportadores. Lo que tenemos acá son todas modificaciones que apuntan a reducir o eliminar mecanismos de elusión o de evasión, ¿ya? Por lo tanto, hay varios comentarios que tienen que ver con la existencia de un impuesto a las herencias, la existencia de un impuesto a las donaciones, que son cuestionamientos más de fondo al sistema tributario, no es al proyecto que nosotros estamos presentando. ¿Ah? Ya, entonces, dicho eso, presidente, me refiero a cada una de las distintas observaciones. Usted exponiendo al ministro, mientras exponga al ministro, por favor, no se interrumpe. Bien. Diputado Cifuentes, ¿es una cuestión reglamentaria? Sí, señor. Lo que pasa es que a las 5:30 varios de nosotros tenemos que ir a otras comisiones. Y yo presido emergencia. Entonces no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a suspender a las 5:30? Una sugerencia, ¿me permite? Presidente, sí, reglamento, sí, es que mañana podríamos empezar un poquito más temprano porque el informe financiero es bastante detallado y sería bastante bueno poder verlo con calma, digamos. Sí, una media hora antes, digamos, ¿sí? El problema es que requerimos unanimidad de comité para modificar, como son horarios permanentes. Seguimos a las 3, diputados. Entonces terminamos al ministro y levantamos la sesión para que no se le genere ningún trastorno. El ministro impone el ministro por cuestiones reglamentarias.
Ministro, tiene la palabra. Presidente, primero, respecto de la pregunta del diputado Barrera, ¿cómo funcionaría este mecanismo de crédito de IVA a las pymes que inician actividades? El IVA, ¿cierto? Como sabemos, funciona tomando la diferencia entre créditos y débitos. Créditos por los productos que se compraron, débito por lo que se vendió. Entonces, la manera en que operaría este mecanismo es que una vez determinado el impuesto, tomada la diferencia entre débitos y créditos, recibiría un crédito adicional por el 100% del IVA que le correspondía pagar en los primeros 3 meses, el 50% por los 3 meses siguientes y el 25% por los meses que siguen. Eso no influye en nada en el uso del IVA como crédito por el comprador de quien le compre a esta pyme, ¿ah? O sea, ese débito y ese crédito siguen existiendo a lo largo de toda la cadena de valor, ¿cierto?, de la economía, ¿ah? Así que no. ¿Ah? Por favor. O sea, lo paga, o sea, primero, la pyme que está beneficiada por esto no va a pagar, ¿cierto? Porque no va a pagar el impuesto porque recibió un crédito, ¿cierto?, que le permite reducir el 100%, al 50%. Quien compró, de todas maneras, ¿cierto?, pagó IVA por ese producto y lo va a poder usar como crédito. Sigue funcionando el mecanismo de IVA exactamente igual, ¿ah? Lo que ocurrió es que el que vendió recibió ese crédito que le permitió no pagar por el impuesto, pero eso no quiere decir no pagar impuesto por esa diferencia, pero eso no quiere decir que no se haya aplicado el débito, ¿ah? Luego, respecto de las preguntas del diputado Mellado, por su intermedio, presidente, respecto de las ventas en plataformas digitales, primero hay que decir que lo que ya existe en Chile, que se aplica, ¿cierto?, a los servicios a través de plataformas digitales, Netflix y otras equivalentes, la última cifra de recaudación que tenemos es de 153.000 millones de pesos del año pasado, que superó las estimaciones de recaudación cuando se legisló sobre esta materia, y la experiencia chilena está siendo citada como bastante exitosa por otros países en el mundo. Yo estuve hace poco en la OCDE, en la reunión ministerial, en que esto es parte de toda la agenda tributaria de la OCDE, y el caso de Chile es citado como bastante exitoso, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es aplicar el mismo mecanismo, que es este sistema simplificado por el hecho de que la plataforma simplemente se inscribe para efectos de generar la información y aplicar el IVA. Es cierto, la manera en que se determina el IVA que corresponde pagar proviene de los cargos en las tarjetas de crédito de los consumidores, de los usuarios de la plataforma, ¿cierto? Porque solo pueden pagar a través de tarjetas de crédito. Respecto de las actividades ilegales, en este momento se está diseñando, o sea, como creo que comentaba el diputado Cifuentes, son muchas de esas plataformas digitales, hay muchas de estas alternativas. Lo que está haciendo el servicio en este momento es buscar combatir esto con la misma arma, es decir, con inteligencia artificial, porque no puede haber simplemente una persona que esté mirando plataformas, eso no alcanza para dar cuenta de la abundancia de este tipo de mecanismos. Así que se está desarrollando un instrumento para ese propósito, que no es solamente para impuestos internos, es para hacer una serie de otras entidades fiscalizadoras de actividades ilegales que funcionen online. Respecto del tema de los juegos, o sea, de las apuestas, este es un tema que lo vamos a ver justo, no sé si inmediatamente a continuación en la Comisión de Economía. Claro, y lo que vamos a plantear ahí, pero lo adelanto ahora, es que eso debería ser parte de lo que querríamos recoger en las propuestas sobre impuestos correctivos, que va a formar parte de otro proyecto que se va a presentar en el último trimestre del año, ¿no? Aprovecho inmediatamente de hacer referencia ahí al punto que planteaba la diputada Sandón. También correspondería a los impuestos correctivos el impuesto a los alcoholes, ¿no? Donde comparto plenamente los antecedentes que ella entrega. Yo personalmente yo era director de presupuesto en el año 2003,
cuando trajimos al Congreso una propuesta de reforma tributaria que subía el impuesto a los alcoholes y que desgraciadamente se rechazó. ¿Ah? Esperemos que esta vez seamos más exitosos. ¿Ah? Luego, respecto de las guías de despacho, los comercio ambulante e informal, tenemos que recordar acá que para fiscalizar o poder aplicar impuestos en muchos de estos casos, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es que cambia el sujeto del IVA, entonces le cobra el impuesto a quien le vende a los informales o ambulantes. ¿Ah? Entonces no queda impuesto sin pagar, al menos hasta la penúltima etapa, ¿cierto?, de la cadena de valor. En este caso no es una factura, ¿cierto?, porque las personas, como son informales, compran como personas naturales o compran con boleta, pero hoy día ya tenemos, ¿cierto?, universalizado el sistema de boleta electrónica, entonces toda esa información existe. Respecto del límite a los permisos municipales, no estoy seguro, vamos a buscar la información, no estoy seguro si es posible limitar los permisos municipales los permisos que entregan las municipalidades. Luego, bueno, hay varias preguntas relacionadas a las donaciones a herederos libres de impuestos. Acá, cierto, nuevamente, lo que está proponiendo el Ejecutivo no es crear un impuesto a la herencia, sino que simplemente eliminar formas de elusión del impuesto que existe. El impuesto que existe, como lo expliqué acá, tiene, ¿cierto?, una escala progresiva con un segmento exento de hasta 50 unidades tributarias anuales, y lo que estamos haciendo acá en este proyecto es eliminar un mecanismo de donaciones a herederos liberadas de impuestos que los excluye, ¿cierto?, del mecanismo general, sin tener muy clara justificación. ¿Ah? Lo mismo ocurre con el caso de los impuestos a las, perdón, es el caso de los impuestos a las donaciones. Después, bueno, la diputada Llomas hace referencia también al impuesto a la herencia. Hay mucha literatura, mucha discusión de política pública en torno a los impuestos a la herencia. Básicamente los argumentos que se esgrimen, por un lado, ¿cierto?, es este tema de la acumulación de riqueza. Por otro lado, ¿cierto?, el hecho de que la herencia es un mecanismo de reproducción de las desigualdades en las sociedades. Y el legislador ha ido resolviendo en general en los países crear los impuestos a la herencia. Obviamente son impuestos que no son confiscatorios, sino que tienen, ¿cierto?, se aplican con escalas como esta, que tienden a concentrarse o gravar más a las herencias de mayor dimensión. ¿Ya? Sobre, ¿cierto?, la moralidad, procedencia, etcétera, del impuesto a la herencia, digamos, creo que tiene que ver con un tema más de fondo sobre si estos impuestos deben existir. Creo que aquí probablemente a muchos de nosotros nos ha tocado pagar impuestos a la herencia. Yo por lo menos nunca me he quejado, pese a que no estoy lejos de ser millonario, ni mis padres tampoco lo eran. Me ha parecido una forma razonable de compartir con la sociedad, ¿cierto?, el producto de una herencia, que es algo que uno no ganó, sino que, ¿cierto?, se lo transfirieron sus padres. Respecto del comercio ilegal, robo de madera, efectivamente está esa norma en el proyecto que se está tramitando, y nosotros lo que hicimos acá fue juntarlo con la otra norma del código que se está introduciendo el Código Tributario, que es la que califica como delito tributario el transporte de mercadería, ¿cierto?, que están incumpliendo sus obligaciones tributarias. ¿Ah? Entonces, en el fondo, al combinar esos dos elementos, permitiría en la fiscalización, que es una fiscalización que se hace en el terreno, ¿cierto?, permitiría en la fiscalización detectar cuando hay cuando se está transportando madera robada, que no tiene, ¿cierto?, la facturación correspondiente, y aplicar de inmediato una sanción a quien la está transportando. Entonces, en el fondo lo que quería mostrar es cómo las dos medidas se combinan para resolver o ayudar a combatir este problema que hoy día, ¿cierto?, se ha vuelto bastante grave aquí en Chile. Respecto al impuesto, los impuestos y el ingreso per cápita de los países de la OCDE,
Bueno, tengo mucho respeto por Sebastián Claro, no es un economista especialista en materias tributarias, pero yo diría que una cuestión general, que digamos que se ha discutido muchas veces en materia de impuestos, es la llamada curva de Laffer, que es la idea, ¿cierto?, de que cuando uno aplica impuestos, la recaudación, o sea, el comportamiento de las personas cambia tanto que termina recaudando menos. Esa teoría está bastante desacreditada en la literatura. En fin, digamos, podemos discutirla después más en detalle, pero por supuesto el que la economía siga creciendo, por supuesto que es relevante, ¿no? ¿Cierto? Y como vamos a ver después cuando veamos las estimaciones de recaudación, nosotros al estimar la recaudación de las medidas más importantes que están contenidas en este proyecto, nosotros hemos tomado antecedentes sobre cómo cambia el comportamiento de los contribuyentes, ¿cierto?, cuando se sube un impuesto. No podemos suponer que los contribuyentes siguen haciendo exactamente lo mismo. Cambia el comportamiento, eso afecta la recaudación y por eso las elasticidades, como le llamamos los economistas de recaudación, son inferiores a 1. ¿Ah? Entonces vamos a ver algo de eso para el caso de los impuestos más importantes. Después, respecto de los impuestos a la herencia y donaciones y si esto va a determinar que entre o salga capital de Chile, bueno, nuevamente, ¿cierto? Si fuera por la existencia de un impuesto a la herencia y donaciones, en realidad no tendríamos capital en Chile, porque el impuesto a la herencia y donación existe hace décadas y con la misma escala que tenemos hoy día. Entonces, digamos, yo dudaría que por el hecho de eliminar mecanismos de elusión, eso vaya a determinar una fuga de capitales, ¿no? O querría decir que en realidad se está usando masivamente los mecanismos de elusión y nadie paga el impuesto, no es lo que dicen las cifras de recaudación, ¿no? Ahora hemos visto, digamos, en el último tiempo hemos visto varios casos de familias de muchos recursos, de familias empresariales que han hecho estas donaciones entre sus familiares y han señalado con mucho orgullo que han pagado los impuestos, ¿no? De hecho, este año las cifras de recaudación de impuestos a herencia y donaciones, o sea, de impuestos a las donaciones ha sido mayor que lo habitual, ¿no? Ahora, uno cabría preguntarse si acaso, ¿cierto?, en casos como esos, sea cual sea la razón por la cual se está haciendo las donaciones entre familiares, si habría sido preferible que no existiera el impuesto a las donaciones, o sea, que no se hubiera pagado ningún impuesto por el hecho de subdividir la riqueza de una familia, ¿eh? Creo que sería complejo plantearlo en esos términos. Respecto de las plataformas digitales que señalaba el diputado Cifuentes, bueno, ya entregué algunos de los antecedentes, podemos verlo más en detalle después, pero como decía, acá lo que estamos haciendo no es inventar algo nuevo, sino que usar el mecanismo que se creó al legislar sobre aplicación de impuestos a los servicios entregados a través de plataformas digitales, aplicarlo a las transacciones de bienes, ¿ah? Que debería ser incluso más fácil de fiscalizar, ¿ah? Y evitar, ¿cierto?, eliminar un mecanismo que actualmente se está empleando para no pagar los impuestos correspondientes, ¿ah? No es algo más complejo que eso, y tenemos la ventaja de que ya es algo que se ha comprobado en base a una legislación que no hace mucho tiempo se aprobó en este mismo Congreso. Respecto de la cadena de producción de exportaciones, efectivamente, por supuesto, la devolución de IVA a los exportadores se hace a la empresa que exporta. Eso tiene toda una cadena detrás. De hecho, cuando estaba en el Banco Central hice un estudio sobre la participación de las pymes en el valor de lo exportado, que muestra que en realidad es mucho más importante el aporte de las pymes como proveedores de empresas más grandes que exportan que las exportaciones directas que ellas hacen, ¿ah? Ahora, por el hecho de cómo funciona el IVA, por el hecho de funcionar así en cadena, ¿cierto?, uno esperaría que desde el momento que hay una devolución en la etapa final, en la etapa de la exportación,
eso debería redundar, es cierto, en los precios a los cuales se van haciendo las transacciones en toda la cadena de producción. Luego, nuevamente la pregunta del diputado Sauerbaum sobre cuánto se va a recaudar, cuánto se va a perder, está recogido en la estimación el uso de estas elasticidades para efectos de estimar la recaudación, así que lo vamos a poder ver más en detalle en la próxima sesión. Sobre la doble tributación por herencia versus patrimonio, acá hay que aclarar que en el caso venía después en la presentación, pero no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero en la propuesta de impuesto al patrimonio se descuenta el impuesto pagado por los bienes raíces, o sea, se descuenta las contribuciones de bienes raíces, la sobretasa de bienes raíces y también el impuesto que se pague por herencias que se incorporan al patrimonio de la persona. Sobre la valoración especulativa de bienes, quizás lo puede explicar acá el coordinador tributario que me acompaña. Ya me refería a la pregunta sobre el alcohol de la diputada Sandón. El diputado Romero también preguntó por la tasación de los bienes. Y me parece que había hecho otra pregunta sobre las donaciones. Ah, sí, lo del artículo, la letra 8, ¿cierto? Claro, nuevamente, acá hay una legislación más general sobre donaciones, ¿cierto? Está todos los incentivos tributarios a las donaciones a instituciones, ¿cierto? Sin fines de lucro. Eso no tiene ningún cambio con este proyecto. Esto se refiere a donaciones entre personas y particularmente a familiares. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que como existe otra legislación, para donaciones a instituciones que tiene un tratamiento aún más favorable que este, porque en ese caso, ¿cierto?, la donación se descuenta, hay una fracción que se descuenta directamente de impuestos, ¿cierto? Eso es más generoso que lo que está acá. Entonces, en la práctica, esta norma se termina empleando solamente para las donaciones a personas, ¿eh? Entonces, eso es lo que estamos buscando con esta norma. No debería tener ninguna incidencia sobre las donaciones a instituciones. Sí. Mañana, presidente, gracias. Es que así para mañana podrías darnos un mapeo de cuáles son lo que queda en donaciones al derogar esta. ¿Cuáles son las normas de donaciones que quedan, como para podernos tener una claridad más o menos los otros? Muy bien. Acá podemos profundizar todo lo que sea necesario, ¿cierto? Porque, bueno, no solamente tenemos esta presentación inicial y después lo que venga, ¿cierto?, en la audiencia, sino que después vamos a tener la discusión en particular, norma por norma, tal como viene en el proyecto de ley, entonces, y con su correspondiente comparativo con la legislación actual. Así que, digamos, tiempo y disposición para discutir cada norma es plena por nuestra parte, ¿eh? Eso sería, presidente. Muy bien. ¿Alguien, alguna consulta? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, mañana nos encontramos a las 3 para terminar la exposición del ministro. A las 3. ¿Ah? Sí, mañana el informe financiero, además de lo que falta. Se levanta la sesión.